Hola a todos. Hola Pablo. Hola Andrea, a ver, eh, mucho gusto a todos. En honor al tiempo, vamos a partir lo más al justo posible con la hora. La idea del webinar de hoy día es cubrir los tópicos legales relacionados a la nueva ley de trabajo a distancia y teletrabajo. Nuestra idea es que Andrea Abdala, la fiscal de Talana, va a ir haciendo la presentación de cada uno de los puntos cubiertos en esta nueva ley. Y en la medida que vayamos cubriendo los puntos, por favor, vayan haciéndonos consultas que requieran sobre ese punto. De esta manera vamos a tratar de cubrir la mayoría de sus consultas y finalmente también vamos a dar una ronda de preguntas libres para que nos vayan haciendo consultas en general. Así que muchas gracias por estar disponibles. Nosotros vamos a seguir dándoles toda la comunicación que tengamos al respecto. Y muchas gracias, Andrea, por la presentación. Así que partamos. Perfecto. Muchas gracias Pablo, muchas gracias a todos. A ver, vamos a hablar hoy día entonces de esta nueva ley del trabajo que fue publicada hoy día en el Diario Oficial. A ver, perdón, ahí sí. Ya. Esta ley que fue publicada el día de hoy en el Diario Oficial y de acuerdo a las disposiciones transitorias de la ley, esta empezaba a regir el primer día del mes siguiente al que fue publicado. Por tanto, empieza a regir el 1 de abril del 2020. Y tenemos las empresas 3 meses para ajustarnos a esta ley. Por tanto, hoy día vamos a revisar todos los aspectos de la ley y vamos a tratar de darles todas las herramientas y consejos. Ahora sí, Andrea. Sí, ahí sí, se había cortado un segundo. Ya, genial. Bueno, no nos interrumpió en un minuto importante, así que retomo. Les estaba contando que hoy día vamos a revisar este concepto que señala la ley sobre qué es trabajo a distancia, qué es teletrabajo. Vamos a ver qué estipulaciones necesarias y distintas tenemos que incluir en los anexos o en los contratos de trabajo con los trabajadores que prestan servicios bajo esta modalidad. Vamos a ver tanto los derechos como del trabajador de acuerdo a esta ley, como las obligaciones que tienen las empresas. Y por último vamos a hacer recomendaciones prácticas, señalando también cómo nosotros como Talana podemos ayudarlos a cumplir con todas las medidas que señala la ley. Entonces vamos a comenzar con el concepto. ¿Qué es el teletrabajo? Como les adelanté anteriormente, la ley distingue entre lo que es el trabajo a distancia y lo que es el teletrabajo, y podríamos decir que hay una especie de relación género-especie en donde el trabajo a distancia es el género, el teletrabajo la especie. La ley señala expresamente que es el trabajo a distancia y dice que es aquel en que el trabajador presta sus servicios total o parcialmente desde su domicilio u otro lugar o lugares distintos de los establecimientos, instalaciones o faenas de la empresa. Por tanto, acá el elemento primordial y esencial es el lugar en donde el trabajador está prestando los servicios, que evidentemente tiene que ser distinto a un lugar dentro de la empresa. El teletrabajo, en cambio, señala la ley que son aquellos servicios que son prestados mediante la utilización de medios tecnológicos, informáticos o de telecomunicaciones, o si tales servicios deben reportarse mediante estos medios. De esta forma, acá lo esencial también es el lugar en donde está prestando servicio el trabajador, pero es también la forma que tiene que ser a través de estos medios tecnológicos, informáticos o telecomunicaciones. Esa sería entonces la diferencia entre un trabajador a distancia y un teletrabajador. Como les dije, uno de los elementos principales es el lugar en donde está prestando servicio el trabajador. Señala esta ley que ese lugar puede ser, en primer lugar, el domicilio del trabajador. Otra opción es otro sitio determinado, siempre y cuando sea distinto a la empresa. También puede ser elegido libremente por el trabajador siempre y cuando la naturaleza de los servicios de este así lo permita. Y si vamos a utilizar esta opción de que el trabajador pueda elegir libremente dónde prestar su servicio, es primordial que eso sea
señalado en el anexo o contrato de trabajo. Y también importante que todos tengan presentes que puede existir un pacto combinado. ¿Qué significa esto? Que el trabajador puede prestar servicios dentro de la empresa y también en su domicilio u otro sitio determinado. Esto puede ser en días distintos o incluso en el mismo día en horarios distintos. Vamos a después revisar eso con mayor detalle. Y por último, respecto del lugar del trabajo, también me gustaría que todos tuvieran súper presente una cita que les puse ahí en el PowerPoint, que es algo que señala el código de forma expresa, que es que no se considerará trabajo a distancia o teletrabajo si el trabajador presta servicio en lugares designados y habilitados por el empleador, aun cuando se encuentren ubicados fuera de las dependencias de la empresa. Entonces, mucho ojo con eso. Si el lugar está designado y habilitado por el empleador, ya no estaríamos en presencia de esta modalidad de trabajo. A ver, un segundo acá y para ser muy claro en ese punto. En esta circunstancia hay algunas empresas que han habilitado sitios de contingencia y han dicho, esta no es mi oficina regular, sino que es un sitio de contingencia que yo le arrendé a otra empresa o que yo habilité para este concepto. Eso en esta consideración no se entendería como un teletrabajo. Aunque no sea una oficina de la empresa, aunque ella se esté arrendando y sea un par de posiciones, eso no está cubierto por esta ley, sino que tiene que ser algún lugar que elija el trabajador, ya sea su domicilio, otro sitio o elección libre. Y sobre el punto de elección libre, también es importante mencionar que esta es la primera vez que se hace referencia explícita a eso. Esto quiere decir que la persona no necesariamente puede estar en su casa, sino que puede decir, yo quiero trabajar de donde quiera, puedo irme a un Starbucks y trabajar desde ahí, y la respuesta es sí, con este tipo de elección libre sí se podría hacer eso. El punto es que en el anexo que se firme tiene que quedar explícitamente puesto, va a ser en el domicilio o elección libre. No puede ser que la persona primero diga elección libre y después continúe haciendo el trabajo desde cualquier parte. Eso hoy día no estaría considerado dentro de la ley de teletrabajo, por si acaso. Efectivamente. Cambiamos de tema, a menos que haya alguna pregunta. Felipe Brito acá pregunta, con un lugar de trabajo no fijo, efectivamente, Felipe, esto es lo que cubre el tema de elección libre. Es que cuando tú defines el lugar, tú puedes definir que el lugar no es determinado, no es ni el domicilio del trabajador, sino que es un lugar que el trabajador determine. En cuyo caso el trabajador efectivamente podría trabajar desde una cafetería, podría trabajar desde la playa, desde cualquier parte. El tema es que eso no queda al arbitrio siempre. O sea, tiene que quedar desde el día uno determinado que es un lugar libre. Sí. Y luego Paola y Camila están preguntando por la ley de accidentes y enfermedades profesionales. No me quiero adelantar todavía a ese tema, pero señalarles que lo vamos a ver en un par de slides más. De nada. Ya, seguimos entonces. Respecto de los derechos, muchos se están preguntando, me imagino, qué pasa con los derechos tanto individuales como colectivos del trabajador y si estos derechos cambian cuando un trabajador está prestando servicios bajo esta modalidad de teletrabajo o trabajo a distancia. Y al respecto les puse otro artículo del Código del Trabajo que es importante tener presente, en donde dice que el trabajador que presta servicio bajo la modalidad de trabajo o trabajo a distancia o teletrabajo tendrá los mismos derechos individuales y colectivos del trabajador, o sea, perdón, del Código del Trabajo. Por tanto, ¿qué significa esto? Significa que se aplican las normas generales del Código del Trabajo y se mantienen los elementos esenciales de todo contrato de trabajo. ¿Qué significa eso? Que vamos a estar siempre frente a una prestación de servicios, que en este caso varía porque es una prestación a distancia. Vamos a estar frente a este vínculo de subordinación y dependencia y siempre existirá remuneración de por medio, al igual que todos los otros elementos esenciales del contrato de trabajo. Respecto a la remuneración, importante señalar también que la ley dice expresamente que estos pactos de modalidad de trabajo distintos no podrán implicar un menoscabo de los derechos que el Código reconoce y en especial su remuneración. Eso entonces respecto a los derechos individuales. Respecto a los derechos colectivos, lo que el código, o sea, lo que esta ley nueva señala es que existe una obligación del empleador de información
y qué información es esa? Cada vez que se contrata una persona bajo esta modalidad, el empleador deberá necesariamente señalarle al trabajador si es que existen sindicatos formados o constituidos dentro de la empresa. Y en caso de que se vayan a constituir durante la relación laboral, el empleador tiene la obligación de comunicarle a este trabajador que está prestando servicios a distancia o teletrabajando que se constituyó un sindicato, y para ello tendrá un plazo de 10 días desde la constitución del sindicato. Por otra parte, la ley también señala ciertos deberes del empleador que buscan la integración del trabajador que está prestando servicios de forma remota a integrarse con los demás trabajadores. ¿Y qué señala la ley? Señala, en primer lugar, que el trabajador siempre tendrá acceso a las instalaciones de la empresa, y en segundo lugar, que tiene el derecho a participar de las actividades colectivas. En uno u otro caso, los gastos serán siempre del empleador. Veo que hay Perdón. algunas preguntas respecto a eso, Sí. ¿sí, Pablo? Para complementar, cuando se dice que los gastos son del empleador, hay que tener especial cuidado porque la ley establece que todos los gastos de traslados van a ser de cargo del empleador para que las personas puedan participar en las actividades colectivas. Por ejemplo, si alguien quisiera organizar una actividad en la cual necesitara que toda la empresa participara, o a la vez que fuera voluntario, pero que estuviera pensando en toda la empresa, esto sí consideraría pagar pasajes de avión o pasajes en bus para que las personas que estén en teletrabajo puedan participar. Así que ese es un punto igual importante a considerar de esta ley, que establece que la obligación de ese medio de transporte es del empleador, no es del empleado. Perfecto. Y a ver, voy a revisar unas preguntas que están saliendo. Luis Felipe Jiménez pregunta, ¿podrías profundizar en el derecho a información del derecho colectivo? La verdad, Felipe, que lo que les expliqué es expresamente lo que señala la ley. La ley solamente señala este derecho de obligación, señala un plazo que si es que se llega a constituir el sindicato durante la relación laboral, existirán 10 días continuos desde que se constituyó el sindicato para comunicarle esta información al trabajador, y no señala nada más. Yo me imagino que algún otro detalle, si fuera necesario, lo vamos a poder revisar en un tiempo más cuando la Dirección del Trabajo emita un dictamen. Matías, en tu caso de que ocurran aquellos casos cuando el colador esté con teletrabajo, le fallara el equipo, la ley establece claramente que todos los gastos de arreglos y reparaciones que tenga que hacer sobre los equipos que utiliza el trabajador para realizar su trabajo son de costo del empleador. Si el trabajador se le echa a perder el computador, es el empleador el cual va a tener que pagar los costos de arreglo. Adicionalmente, acá es un punto bien importante que ya ha salido el subsecretario a aclarar que dentro de las herramientas se considera incluso el pago de Internet. Así que eso han salido ya en reiteradas oportunidades a aclarar lo que también se considera dentro de las herramientas que tiene que proveer el empleador para realizar el trabajo. Sí, efectivamente, y eso también lo vamos a ver en detalle, igual que la jornada que Matías está preguntando al respecto de eso, lo vamos a ver ahora. Así que voy a continuar. Ya. Un segundo, Yanis nos hizo una pregunta muy cortita que es que en el caso de la asignación de movilización, lo que dice la ley explícitamente en este caso es que cuando la empresa organice cualquier tema que sea colectivo que requiere la presencia de los trabajadores, es la empresa la que tiene que pagar los costos de traslado. Y esto está explícitamente incluido en la ley. Así que ahí no es sujeto a interpretación de si es asignación de movilización o no. En ese caso lo explicita. En el caso de las asignaciones de movilización y colación, lo dijimos en el webinar del martes, pero ahí voy a repetirlo. Esta ley explicita que tampoco puede haber ningún tipo de menoscabo al trabajador en cuanto a su remuneración. Por lo tanto, de un análisis preliminar y sin que todavía se haya pronunciado la Dirección del Trabajo al respecto, es presumible asumir que todos los gastos de asignación y movilización vas a tener que seguir manteniéndolos, por cuanto es parte de la remuneración del trabajador y así se ha entendido en distintas jurisprudencias. Así que lo entendible es que esos gastos los tengas que mantener. Perdón, Andrea. No, sigamos. No. A ver, respecto de las estipulaciones especiales que tiene que tener el contrato de trabajo o el anexo en donde se estipule esta modalidad especial de trabajo,
la ley señala expresamente cuáles son las nuevas cláusulas que debe contener todo anexo o contrato. Por tanto, además de las que todos conocemos, que son las del artículo 10 del Código del Trabajo, tenemos que incluir las siguientes. En primer lugar, señalar expresamente que no estamos sujetando a esta modalidad de trabajo, que puede ser trabajo a distancia o teletrabajo, y si es que va a ser total o parcial. Y si es que va a ser parcial, si es que va a tener una combinación, con un pacto de combinación de forma de trabajo. Como les señalé anteriormente, el teletrabajo, el trabajo a distancia puede ser de lunes a viernes, la cantidad de horas que sean necesarias de acuerdo a la jornada, o podría ser algunos días presencial y otros días desde el lugar distinto a la empresa. Todo también lo vamos a ver en más detalle cuando revisemos la jornada. Lo que me importa y que ahora les quede claro es que sea esta modalidad de trabajo total o parcial, tiene que señalarse de forma expresa en el contrato o en el anexo. ¿Qué otra cosa debe señalarse en el contrato o anexo? El lugar o los lugares de prestación de servicio. Y si es que el trabajador va a prestar los servicios desde un lugar que libremente él elija, esto también debe ser señalado expresamente en el contrato o en el anexo. También tenemos que señalar la duración de este pacto, que puede ser indefinido o puede ser fija, puede ser durante un tiempo determinado. Además, tiene que señalar el anexo o el contrato los mecanismos de supervisión y control que va a ejercer el empleador sobre el trabajador en caso de que éste sea supervisado. Tiene que señalar también la jornada, que como ya les he señalado varias veces, lo vamos a ver ahora en detalle, y tiene que señalar el tiempo de desconexión, que también lo vamos a revisar ahora cuando veamos la jornada. Importante, sí. Espera, importante que la ley establece, eso sí, una relación entre lo que es los mecanismos de supervisión y control y la obligación de marcar asistencia, y hace una relación al respecto, porque lo que establece dice que si la persona está sujeta a mecanismos de supervisión y control, sí debería estar sujeto también a una jornada normal de horas. Eso quiere decir que no tendría una jornada libre de horas. Entonces ahí la ley deja algunas cosas ligeramente amarradas y deja algunas otras que pueden ser libres. Entonces después vamos a entrar en detalle en eso, porque ahí sí hay un punto muy importante a revisar. Efectivamente. Estamos por terminar las estipulaciones especiales y vamos a revisar la jornada. Respecto de las estipulaciones, les hago presente que el anexo o contrato que tenga todas estas estipulaciones tiene una obligación especial de ser registrado. Hay que registrarlo de manera electrónica en la dirección del trabajo. Esto es muy similar a lo que ocurre con los contratos de las trabajadoras de casa particular. Y la ley señala que tenemos los empleadores un plazo de 15 días para subir a la página web de la Dirección de Trabajo el contrato o anexo. Luego la Dirección del Trabajo enviará copia a la Superintendencia de Seguridad y al organismo administrador de la Ley 16.744, que es la Mutual. Y por último, respecto del contrato, también es importante señalarles que la ley faculta a un retorno a trabajo presencial, es decir, el trabajador está prestando servicios a distancia o por teletrabajo y puede volver a trabajar presencialmente en la empresa, pero la ley distingue si este retorno es una facultad unilateral o de mutuo acuerdo, dependiendo de cuándo se hizo el pacto para trabajar mediante esta modalidad distinta, teletrabajo o trabajo a distancia. Si es que el pacto fue al inicio del contrato de trabajo, es decir, se contrató al trabajador para efectos de que preste servicios desde un lugar distinto a la empresa, en ese caso, si es al inicio, solamente se puede cambiar la modalidad y el trabajador puede prestar servicios de forma presencial si es que existe un mutuo acuerdo y las partes lo acuerdan así, lo dejan expresamente. En caso contrario, es decir, si es que el pacto se hizo de forma posterior, el trabajador siempre ha prestado servicios dentro de la empresa y con posterioridad se le señaló que va a poder estar prestando servicios desde su domicilio u otro lugar, en ese caso el trabajador sí tiene un derecho unilateral de retracto para volver a trabajar de forma presencial a la empresa y lo que debe hacer es señalárselo al empleador con 30 días de anticipación.
Eh, También acá es importante mencionar que hoy día casi todos nosotros estamos haciendo teletrabajo y la ley establece que en el caso de todos nosotros tenemos un plazo de 3 meses para regularizar nuestra situación una vez promulgada la ley. Entonces la ley también a través de sus artículos transitorios se pone en lugar de las personas que hoy día estamos haciendo teletrabajo y si se mantiene, también da un plazo perentorio para regularizar eso en la Dirección del Trabajo. Ahora bien, la Dirección del Trabajo todavía no ha dispuesto cuál va a ser el mecanismo por el cual se regularicen o se registren estos anexos, pero esperamos que muy prontamente se liberen las instrucciones para hacerlo. Ya, ahora vamos a revisar la jornada, que es uno de los temas que más nos están preguntando. Importante señalar que la jornada hay que distinguir si estamos frente a un trabajador a distancia o un teletrabajador. En ambos casos se puede pactar una jornada ordinaria, es decir, una jornada que no exceda de 45 horas a la semana. Y en el caso de los trabajadores a distancia, esta jornada se puede distribuir de acuerdo a las reglas generales, es decir, en no menos de 5 ni más de 6 días a la semana, o se puede distribuir de forma libre, como les habíamos señalado anteriormente, siempre con los límites de la ley. Por ejemplo, no se pueden trabajar más de 10 horas al día, como señala expresamente el Código del Trabajo, pero libremente, es decir, el trabajador decidirá cómo distribuirá su jornada. Esto tiene que estar señalado expresamente en el anexo, como les habíamos señalado anteriormente. En este caso, en el caso del trabajador a distancia, este no puede estar excluido de limitación de jornada. Por tanto, como señaló Pablo anteriormente, el registro de asistencia es fundamental para un trabajador a distancia y la ley señala expresamente que se requiere un mecanismo fidedigno que lo determinará el empleador y es obligación de instalarlo y es a costo de él también. Eso es respecto al trabajador a distancia. Respecto del teletrabajador, este también puede pactar una jornada ordinaria o puede estar excluido de la limitación de jornada de acuerdo al artículo 22 del Código del Trabajo. Y en ese caso hay una presunción expresa que señala esta nueva ley, que es que para aquellos casos en que el trabajador sea supervisado o tenga algún tipo de control, en ese caso se entiende que sí hay jornada. Ahí no estaría limitado la jornada, así que mucho ojo con la presunción. A ver, profundizando más este punto porque yo creo que es el que más dudas va a generar. Cuando se habla de pactar una jornada ordinaria versus el tener artículo 22, acá van a aplicar reglamentos bastante similares a lo que aplica actualmente con el artículo 22. Esto quiere decir que si una persona tiene supervisión directa y no tiene una, llamémoslo así, libertad absoluta para ejercer su trabajo, se entiende que esta persona no está sujeta al artículo 22 y sí tiene jornada ordinaria. Eso va a implicar varias cosas. Primero, que el trabajador sí o sí va a tener que marcar asistencia, para lo cual la empresa le tiene que entregar una herramienta para hacerlo. Y eso quiere decir que marque en la mañana y que marque en la tarde. Y obviamente eso también va a implicar que cuando trabaje más horas va a haber que pagarle horas extra. También eso queda amarrado por el hecho de tener horas, una jornada ordinaria. Cuando nosotros hablamos de registro de asistencia, y ahí sí es bueno comentarles un poco a todos los presentes, que nosotros ya tenemos dentro de las soluciones móviles la opción de que los trabajadores con teletrabajo puedan marcar directamente con su celular. ¿Por qué? Porque muchas de las soluciones que están pensadas para ubicaciones físicas como relojes controles no van a ser muy útiles en este caso, y ahí sí nosotros hemos desarrollado toda una serie de medidas para que todos los trabajadores puedan marcar directamente con su celular la jornada. Lo que hay que tener mucho cuidado es que no le den a todos artículo 22, porque presumiblemente después de esta ley va a venir una ronda de inspecciones de la Dirección del Trabajo y aquellos casos que tengan supervisión probablemente los van a obligar a tener jornada ordinaria y ya no va a tener artículo 22. Y ahora vi que pasaron hartas preguntas, así que si quieren paremos un poco acá para revisar algunas. Sí, no, yo la estuve mirando, Ah, Pablo, uh-huh. y estamos bastante al día. Caterín pregunta, ¿las horas extras se pagarán en cuanto sea con marcaje a lo establecido o lo establezcan en un horario?
las horas extra, y Pablo, si quieres me ayudas complementando, será Ujú. de acuerdo a las reglas generales. Por tanto, Efe- sí, dale. Efectivamente, la ley lo que establece es que modifica ciertos artículos esta del Código del Trabajo, pero mantiene y dice explícitamente que todo el resto se mantiene inalterable. Esto quiere decir que cuando hablamos de horas extra, se mantiene la lógica actual y se calculan de la misma manera que se hace hoy día. Cuando uno habla de jornada ordinaria, se entiende que la jornada ordinaria funciona exactamente igual como funciona hoy día. Por lo tanto, sí habría que pagar horas extras, sí habría que tener un control de horas y aquellas personas que tienen supervisión no podrían estar sujetas a artículo 22. Ahora bien, esto también presenta algunas dificultades que hoy día no están 100% cubiertas por la ley. ¿Cuál sería el caso de personas con marcación libre? ¿Por qué? Porque cuando alguien, pues, marcación libre me refiero a que no tiene un lugar físico de trabajo, sino que explícitamente lo deja libre en el anexo. ¿Por qué? Porque ahí la persona, efectivamente, la empresa tendría que proveerle algún mecanismo efectivo de avisar que empezó a trabajar, pero no es tan fácil la supervisión, porque eso podría ser desde un café, desde el mall, desde la playa, desde cualquier parte. Así que ahí va a ser crítico la entrega de herramientas tecnológicas que permitan supervisar esta parte. Ya, yo voy a seguir con la siguiente Uh -huh. pregunta. Yanis pregunta, para aquellos que poseen artículo 22, ¿puede el trabajador trabajar más de 45 horas? A ver, vamos a verlo después, pero el Código del Trabajo se refiere expresamente a un nuevo derecho que se llama el derecho de desconexión, que significa que el trabajador que esté excluido de la jornada de trabajo tiene que necesariamente tener 12 horas entre una jornada y la otra en que tiene este derecho de desconexión, en virtud del cual no está sujeto a las órdenes del trabajo, de la empresa, ni tiene que estar comunicado, ni contestando preguntas. Max Geber también nos pregunta si habría que generar anexos de contrato distintos para artículo 22 de limitación de jornada. Y la respuesta es sí, la parte a lo menos que estipula la jornada de trabajo tiene que estar claramente especificada en el anexo y decir si es artículo 22 o que es con jornada ordinaria de trabajo. Sí, efectivamente. A ver, después te... Eh, Sí, yo estoy También perdida con las... acá, sí, Dale. nos están preguntando varias cosas. Y una de esas, que es bien interesante, es cómo se podrán controlar las horas trabajadas si estoy en mi domicilio. ¿Será por las horas que estoy conectado al computador? Y ahí Luis Felipe lo que estipula la ley es que es la empresa la que tiene que entregar algún tipo de mecanismo fidedigno de marcaje. No estipula cuál puede ser este mecanismo, pero sí hay una precisión, que acá también tienes que estar sujeta a la ley, perdón, a la circular de marcación o la de relojes controles, donde estipula que el acto de marcar tiene que ser voluntario. Por lo tanto, el sistema que desarrolla la empresa tiene que también estar de acuerdo a las circulares que ha emitido la Dirección del Trabajo con respecto a los mecanismos de marcaje. Entonces, ahí es un poco una línea fina, no puede ser que tú marques la asistencia sin que el trabajador expresamente lo consienta con un acto, ya sea apretar un botón, decir estoy de acuerdo o algo por el estilo. No puede ser automático. Y es por eso que nuestro sistema hoy día de marcación en el celular expresamente pide que sea el trabajador el que ponga, sí, entré a trabajar y no simplemente cuando parte mirando la pantalla, ¿ya? Porque ahí un poco entra en conflicto con la circular de control de asistencia. Perfecto. Pablo, ahí Constanza preguntaba sobre la geolocalización de Talana. Constanza, en el caso de geolocalización, efectivamente todo el sistema de marcación de asistencia por el celular funciona de esta manera. Tú puedes ver desde dónde la persona está marcando y eso contrastarlo con el anexo de contrato si así fuera necesario. En el caso de marcación, o sea, de tener un lugar libre de trabajo, de todas maneras te indicaría cuál es la geolocalización de la persona, pero ya no estarías incumpliendo al trabajador si lo hace de un lugar distinto a su domicilio. Sí, voy a seguir con la presentación. Me queda otro slide acá respecto a la jornada.
simplemente agregar la opción del pacto combinado. Uno puede combinar una jornada presencial con un teletrabajo o trabajo a distancia, y eso pueden ser horas presenciales dentro de un día, es decir, la mitad presencial y la otra mitad desde el domicilio u otro sitio, o podrían ser días presenciales, es decir, lunes, martes y miércoles trabajo presencialmente en la oficina y los otros días desde el domicilio u otro sitio. Sea una o la otra, tiene que estar señalado expresamente en el anexo o en el contrato, e incluso podrían haber alternativas de combinación en que una semana del mes trabajo bajo esta modalidad, otra semana de otra forma distinta y sucesivamente, así como lo que ocurre con los turnos. Y en ese caso, si es que vamos a fijar alternativas de combinación que el trabajador puede elegir o el empleador puede elegir, en ese caso tiene que haber una comunicación una semana antes señalando cuál es la opción elegida. Y por último, respecto a jornada, este famoso derecho a desconexión que les estaba adelantando, todos los trabajadores a distancia con libertad de distribución de jornada o los teletrabajadores sin limitación de jornada, se les debe garantizar un derecho a desconexión de mínimo 12 horas, mismo derecho a desconexión que se le debe garantizar durante los descansos, permisos o feriados. A ver, también otro punto acá, comentarles algunas noticias con respecto al derecho de desconexión. Una de las cosas que ya nos adelantamos con el derecho de desconexión es que a partir de la próxima liberación de la aplicación móvil, vamos a incorporar una funcionalidad para que el empleador pueda indicar la opción de tener 12 horas la plataforma de comunicaciones desconectada para poder cumplir con esta parte de la ley. ¿Por qué? Porque la ley acá establece que la persona no está obligada, el trabajador, a recibir email, comunicaciones o requerimientos por parte de la empresa. Y ahí una de las cosas que nosotros estamos impulsando es decir, que las empresas no usen el WhatsApp para comunicarse, por cuanto de ello no va a haber ninguna posibilidad de cumplir con el derecho de desconexión, sino que canalizar todas las comunicaciones por una plataforma distinta. En nuestro caso, nosotros esto lo vamos a hacer incorporando en la aplicación, la app Talana Next, toda la posibilidad de indicar un horario de desconexión, y en caso de que sea necesario que el trabajador vea algo porque él lo quiere ver, va a gatillar todas las alertas respectivas diciéndole, ojo, estás en tu descanso obligatorio, por favor, mantente en él. Así que eso sí va a estar indicado y sí lo vamos a cumplir. Y contestando tu pregunta, Luis Felipe, el derecho de desconexión es algo que viene de la legislación principalmente europea, que establece cuando las personas están en teletrabajo, la idea no es que estén trabajando en horario continuo, incluidas las 9 de la noche, 12 de la noche y que partan a las 7 de la mañana. Por lo tanto, se empezó a establecer un derecho de desconexión que quiere decir que en un lapso mínimo de 12 horas, el trabajador no debería recibir ningún tipo de comunicación por el lado de la empresa para asegurar el descanso de este. A eso se refiere el derecho de desconexión. Y también Yanis preguntó si es que el teletrabajo o trabajo a distancia es provisorio y solo por estos eventos si se debe hacer el anexo y qué pasa con el tema del internet y el pago. Y la respuesta es que sí, de todas maneras se debería hacer el anexo, aunque sea provisorio. Y respecto del internet, ahora vamos a ver qué ocurre con todas las herramientas de trabajo. Efectivamente, el empleador se las tiene que pagar al trabajador, y una vez que termine o si ya no está trabajando desde la casa, evidentemente no sería necesario seguir pagando ese beneficio. ¿Alguna otra pregunta, Pablo, o seguimos? Eh, Creo que sigamos y después seguimos las consultas porque ahora justo entraron un par de preguntas saltadas de temas que ya hemos visto, pero a todas las personas que han estado haciendo algunas preguntas, vamos al final de esta presentación a reservar un espacio de tiempo de unos 15 a 20 minutos para contestar preguntas libres relacionadas a estos temas, por si se nos quedó alguna pregunta en el tintero. Perfecto. En todo caso, ya estamos por terminar de revisar casi todos los aspectos de la ley. Ahora vamos a revisar qué pasa con los equipos, las herramientas y el material de trabajo, principalmente el computador y el acceso a Internet. La ley señala que todo costo de operación, funcionamiento y reparación de equipo serán siempre de cargo del empleador,
Y además la ley señala que el trabajador no podrá ser obligado a utilizar elementos de su propiedad. Por tanto, es la empresa quien debería entregar todo este elemento y son a costo de esta. ¿Algo que te gustaría agregar, Pablo, respecto a este tema? Sí, ahí al respecto es súper interesante decir que a lo menos ya subsecretario se adelantó y dijo que el Internet estaba considerada dentro de los elementos necesarios para efectuar el teletrabajo y por consiguiente y muy probablemente también lo va a estar la telefonía. O sea, en la medida que el trabajador requiera hablar por teléfono o requiera contar con un celular para desarrollar su trabajo, también es esperable que este tipo de insumos sean considerados dentro de equipos y herramientas necesarios. Entonces, acá no solamente vamos a tener que considerar el computador o el notebook, va a estar considerado el notebook, va a estar considerado la internet y muy probablemente el celular que se le entrega al trabajador o la cuenta del celular porque también es insumos necesarios para desarrollar su trabajo. Ya, ahora el tema de las condiciones de salud y seguridad. Varias personas estaban preguntando qué pasaba con la ley de accidentes del trabajo. Primero que todo, señalarles que la ley indica que es el Ministerio del Trabajo y Seguridad Social quien hará un reglamento especial para estos efectos, señalando las condiciones específicas de seguridad y de salud que deben cumplir los trabajadores que prestan servicios bajo esta modalidad. De acuerdo a la ley, una vez que ésta sea publicada, que como les dije fue publicada el día de hoy, el ministerio deberá emitir este reglamento especial en un plazo máximo de un mes. Así que ahora tendríamos que ya, contando desde hoy día, de aquí a un mes deberíamos ya tener este reglamento. En relación al mismo, la ley señala obligaciones específicas para el empleador, que es súper importante tener presente. Una es que tiene la obligación de comunicar todas estas condiciones específicas de seguridad que señala el reglamento especial. En segundo lugar, debe velar por su cumplimiento. Y por último, señala expresamente que el empleador debe capacitar de forma previa al trabajador en todo lo que señala este reglamento especial. Respecto de la fiscalización de estas condiciones de salud y seguridad, señala la ley que el empleador puede fiscalizar el lugar de trabajo previa autorización del trabajador y también señala que el empleador puede pedirle a su organismo administrador de la ley 16.744, es decir, la mutual, que vaya a hacer la inspección. También se requiere autorización del trabajador. Y por último, señalarles que la Dirección del Trabajo también podrá fiscalizar el lugar o sitio en donde se están prestando los servicios. Con estos temas relacionados a también insumos que veo que generaron bastantes preguntas, acá Luis Felipe pregunta, ¿qué pasa si el trabajador declara que le entraron a robar el computador a su casa? Te comento que en este caso ya hay bastante jurisprudencia y ocurre lo mismo que, por ejemplo, si un trabajador tuviera un computador y se lo roban en el trayecto a la empresa, que dice que ese cargo es responsabilidad del empleador, no del trabajador. En este caso particular de la ley, más encima es bastante enfática al decir que todos los gastos de reparación de los insumos son de cargo del empleador y eso incluye la reposición en caso de hurto, asumiendo que el hurto no es de responsabilidad del trabajador. Entonces, acá obviamente vas a entrar en una zona un poco más gris cuando tú digas, no, yo creo que fue el trabajador el que hizo mal uso de él, ahí ya tienes que vas a entrar en otro ámbito. Pero si es por el caso de un hurto, sí es responsabilidad del empleador el restituir el computador a la persona. A ver, Yanis pregunta, ¿qué ocurre si el trabajador se niega a la fiscalización? Por otro lado, si el trabajador no cuenta con lugares seguros o idóneos. A ver, respecto de la fiscalización, la ley señala que es previa autorización del trabajador. ¿Qué va a ocurrir? Eso, efectivamente, obviamente, si es que el empleador quiere hacer la fiscalización, ¿qué ocurrirá con el organismo administrador? También señala que es previa autorización. Y si se negara, tendremos que ver qué medida estará tomando este organismo. Y respecto a si el trabajador no cuenta con lugares seguros o idóneos,
bueno, es requisito que los tenga, por tanto habría que fiscalizarlo, capacitarlo para que así sea. Tenemos que esperar la verdad que va a señalar este reglamento sobre las condiciones de seguridad y salud. Yanis, complementando lo que dice André en este punto, ten en cuenta que muy probablemente el trabajador va a elegir desarrollar el teletrabajo en su casa y ahí ni el empleador ni en general los fiscalizadores pueden entrar libremente a los domicilios de las personas sin que cuenten con la expresa autorización de ello. Por lo tanto, si el trabajador no quiere dar el beneplácito para que entren los fiscalizadores, vas a entrar a una zona gris. ¿Por qué? Porque hoy día, tal como está redactada la ley, no se contempla algún tipo de excepción o recurrir a algo distinto que no fuera simplemente pedir el visto bueno del trabajador para ingresar a su domicilio, que se entiende que es el espíritu de la ley. No obstante lo anterior, acá sí es importante mencionar que el teletrabajo es de mutuo acuerdo. No es que el trabajador lo decida arbitrariamente y se vaya a trabajar a su casa, y por lo tanto, lo que uno esperaría es que si un trabajador se niega a recibir cualquier tipo de fiscalizaciones, tú efectivamente puedes pactar y decir, yo ya no quiero que este trabajador esté en teletrabajo y tiene que volver a la oficina. Esto sí es de mutuo acuerdo, no es unilateral por el lado del trabajador el mantenerse en teletrabajo. Andrea. Recomendación. Ya, estas son las recomendaciones desde un punto de vista legal, sin perjuicio de que Pablo va a complementar con recomendaciones más prácticas. Desde un punto de vista legal, es importante, como ya le hemos dicho durante casi todo el webinar, preparar estos modelos de contrato y o anexos de trabajo. En segundo lugar, preparar los mecanismos de control y registro de jornada a distancia. En tercer lugar, revisar este reglamento de seguridad que va a hacer el ministerio dentro de un mes más. Y una vez que el reglamento esté listo, deben capacitar a los trabajadores, dejando idealmente una constancia contractual de que se le hizo esta capacitación al trabajador. Además, es importante que revisemos los futuros dictámenes de la Dirección del Trabajo, que seguramente se va a pronunciar respecto a toda esta normativa. Y por último, importante incorporar al reglamento interno las normas, las nuevas modalidades de trabajo y todo toda la normativa que ello implica. A ver, acá profundizando algunos puntos que estaban haciendo, me estaban preguntando recién, Gloria, ¿qué pasa en el caso de que la seguridad de la información, al estar distribuida en los distintos lugares de trabajo de las personas en teletrabajo? Ahí hay que ser cauto porque la ley establece que toda la seguridad, toda la confidencialidad es deber del empleador. Es el empleador que él debe velar por la seguridad de la información y tiene que probablemente pedirle a todos sus trabajadores que tengan acuerdos de confidencialidad que también den cuenta a ellos de que están teniendo el máximo resguardo de la información. Pero la responsabilidad por velar por la confidencialidad y la seguridad de la información no es traspasable, es del empleador finalmente. Sí, por tanto, ahí También también acá, es importante, perdón, perdón, es súper importante tener políticas de seguridad, aplicarlas, tener anexos que señalen todas las obligaciones, al igual como cuando el trabajador está prestando servicios dentro de la empresa. También acá Lizeth preguntaba, oye, ¿qué pasa si a la persona que está trabajando se le cae el computador al piso y se lo rompe? ¿Es responsabilidad de la empresa? Y la respuesta es sí, es responsabilidad de la empresa, porque de nuevo la ley presume que hay buena fe y que la persona estaba realizando su mejor esfuerzo en el trabajo y se lo rompió el computador. Por lo tanto, esto sí sería responsabilidad de la empresa. Ahora bien, hay algunos temas acá que sí van a ser zonas grises. ¿Por qué? Porque no está en la ley y tampoco ha salido la circular de la Dirección del Trabajo especificándolo. Por ejemplo, el pago de Internet significa que es la empresa la que va a tener que tener contratos con, ejemplo, la compañía de celulares o de telecomunicaciones y pagar ella la cuenta de Internet o podrá hacer una asignación de Internet. Acá no hay una respuesta clara porque todavía no se han pronunciado al respecto. Lo único que está claro es que la responsabilidad por el pago de Internet va a tener que ser a cargo del empleador. Pero si este es a través de una asignación de Internet o a través del pago de cuenta directo, no está claro. Lo otro que preguntaban y que me permití reservar la respuesta al final es los temas de los mecanismos de supervisión y control,
Porque la ley deja un párrafo bien, llamémoslo así, al aire dentro de todo lo que es las recomendaciones del teletrabajo, pero que sí puede afectar a muchas empresas. ¿Por qué? Porque la ley establece que es resorte del empleador el diseñar y regular la forma en la cual va a supervisar y controlar a sus trabajadores, pero establece que tiene que haber alguno. ¿Y por qué es tan importante esto? Porque recuerden que es responsabilidad del empleador el velar por los mecanismos de supervisión y control. Y acá sí se va a abrir todo un mundo nuevo, porque con teletrabajo son las empresas las que van a tener que diseñar herramientas y mecanismos de control para poder cumplir con el teletrabajo. Nosotros lo que estamos haciendo es desarrollarles algún tipo de herramientas para que a partir de la semana subsiguiente ya puedan supervisar el control a través de las aplicaciones móviles y los trabajadores pueden indicar en ellas cuál fue su trabajo del día, si lo cumplieron o no y cómo lo están desarrollando. De nuevo, acá nosotros estamos corriendo para desarrollar todos estos temas legales que están surgiendo, porque nuestra idea es entregarles las herramientas lo antes posible para que puedan cumplir con ello. Pero este es un punto que hay que tener especial cuidado porque sí es resorte de la empresa el garantizar la supervisión de sus trabajadores. A ver, Constanza pregunta esta pregunta súper legal que señala que por ahora no tengo problemas en no hacer anexo y las personas que están en teletrabajo y espero la ley para hacer el modelo que más se ajusta a lo legal. Constanza, la respuesta a eso es que la ley va a comenzar a regir el 1 de abril y tienen todas las empresas 3 meses para adecuarse a la misma. Por tanto, mi recomendación sería comenzar a hacer esos anexos desde ya, dentro de un plazo máximo de 3 meses. Pedro Cáceres nos pregunta si en caso del no cumplimiento se pueden ocupar las actuales causales de despido vigente y la respuesta es sí. Hasta ahora no hay ningún tipo de comunicación en contrario y por ende todas las causales siguen plenamente vigentes y podrías ocuparlas libremente. Acá Gloria también nos está preguntando a partir de qué fecha rige los 3 meses que señalaron. Y Gloria, la fecha sería a partir del 1 de abril. A partir de esa fecha contarías 3 meses. Y con respecto a la circular de control de asistencia, esta es la circular emitida en febrero del 2016, que si mi memoria no me falla es la circular 1140. Franco Roja acá nos hizo una pregunta bastante larga. Sí. A ver, en el caso, Franco, de los insumos que tú le pasas al trabajador y cómo estos temas afectan el finiquito, para no entrar en cada uno de estos puntos, te daré una respuesta un poco más amplia. Hoy día esto ocurre de la misma manera que los insumos que tienes con tus trabajadores actuales. Es decir, lo que se esperaría es que si tú le entregaste un computador al trabajador, en caso de despido, el trabajador restituye el computador y de esta manera continúes trabajando. De la misma manera con el resto de las asignaciones y bonos, operarían con la misma lógica que operan en los finiquitos hoy día. La ley de teletrabajo no está contemplando ningún tipo de modificación a la forma en la cual tendrías que efectuar una desvinculación. Servirían las mismas causales, por la misma lógica y los mismos conceptos que se ocupan hoy día. Acá lo único que cambiaría tiene que ver con el lugar de residencia y los puntos que nosotros ya acabamos de mencionar. Stephanie también pregunta algo relacionado a las desvinculaciones. Pregunta, ¿cómo se puede despedir un trabajador con teletrabajo? ¿Se envía la carta certificada a la casa? A ver, respecto a las desvinculaciones, como bien señalaba Pablo, estamos frente a las reglas generales de siempre, no cambia nada. Y efectivamente se puede enviar una carta certificada a la casa al trabajador, pero tampoco nada obsta que el trabajador pueda ir a la empresa. Les recuerdo que por el hecho de que el trabajador esté teletrabajando o trabajando a distancia no significa que nunca irá a la empresa. Es más, la ley señala expresamente estos métodos, esta obligación de integrar al trabajador y en caso de que hayan actividades colectivas, pagarle los gastos para que él vaya a la empresa, entre otras cosas. Constanza acá te pregunta por qué ella tiene casino en la empresa y por ende no se brinda asignación de colación. Acá, Constanza, te respondo más que de la historia, más que del tema de la ley. En el caso de que la persona tenga el beneficio de casino,
si bien hoy día tú lo entregas, la ley ha establecido en reiteradas oportunidades que esto sí es un beneficio del trabajador y por ende tiene que ser considerado dentro, llamémoslo así, de las remuneraciones o de los beneficios que accede. Por lo tanto, si lo mandas a teletrabajo, de alguna manera tendrías que valorizar ese casino y pagárselo al trabajador. Eso se ha manifestado en distintos tipos de dictámenes de la Dirección del Trabajo con beneficios que afectan a los trabajadores. Felipe Brito, Pablo hace una pregunta específica al sistema Talana. Pregunta, para el control del trabajador durante el día una hora aleatoria, ¿le puedo pedir que me envíe un aviso por Talana, el aviso que está por la opción de asistencia? Yo desde un La, punto de vista legal puedo responder que la supervisión, la ley nada señala de forma expresa, y desde un punto de vista del sistema Talana te lo dejo a ti, Pablo. Ya, Felipe, lo que te comentaba recién en el chat es, la respuesta es sí, puedes pedirle al trabajador que te envíe un aviso por la aplicación Talana y este es un mecanismo válido. No obstante lo anterior, estamos nosotros desarrollando ahora mecanismos más ad hoc que te permitan realizar este tipo de supervisión de una forma directa y que quede registro de ellos, porque lo que nosotros buscamos es que el trabajador también pueda ver de alguna manera el avance de sus trabajos durante todos los días en que ha estado en teletrabajo y cuando es permanente que el empleador puede ir supervisando efectivamente las labores de los trabajadores. Y acá el aviso creemos que sería una manera bastante corta de supervisar a alguien. Así que sí estamos desarrollando mecanismos y nuestra idea es liberarlos en 2 semanas más de acuerdo a la nueva ley. Así que ahí estamos trabajando en entregarles este tipo de soluciones. Juan Esteban, por otra parte, pregunta, ¿puede el trabajador de mutuo acuerdo indicar que usará su PC o internet? A ver, la ley señala que el empleador no puede obligar al trabajador a utilizar herramientas de su propiedad. Yo quiero esperar a ver si la Dirección del Trabajo se ha pronunciado al respecto de esto, pero a mi juicio, si es de mutuo acuerdo en un principio, yo personalmente no le veo problema. Leontina también nos hace una pregunta que va en otra dirección, pero yo creo que es pertinente cubrir, que es para las personas con rentabilidad variable, si está cerrada la oficina, ¿cómo se debería pagar en abril? La respuesta ahí, Leontina, tiene que ver con razones de fuerza mayor. O sea, en este caso la renta variable se paga de acuerdo a la fórmula que tú tengas, pero ya ha sido establecido que en el caso de cordón sanitario o que la empresa no puede operar, acá sí opera la fuerza mayor y por lo tanto operarían todas las causales relativas a fuerza mayor para la empresa. Me sumo acá a la pregunta de Pedro que pregunta si en caso de cuarentena se puede despedir a todos los trabajadores por fuerza mayor. Pedro, casi tienes que tener en consideración dos cosas. Primero, que la Dirección del Trabajo ya estableció que el caso de fuerza mayor sirve para suspender la obligación laboral de los trabajadores y por ende no estarías obligado a pagar sueldos. Y de la misma manera, el hecho de ser declarado fuerza mayor te habilita a usarla como causal de despido. Pero acá hay un gran pero, que esto sí, sin embargo, queda sujeto a lo que van a decir los tribunales de justicia, porque finalmente son ellos los que van a dilucidar si la fuerza mayor aplica en este caso o no. En general, los tribunales de justicia siempre van de cara a los trabajadores y por lo tanto tienes que ser extremadamente cuidadoso en las razones por las cuales se aplica fuerza mayor, porque aunque la Dirección del Trabajo y el gobierno está avisando que sí lo sea, van a ser los tribunales de justicia los que en último caso van a dilucidar si la causal está bien aplicada o no. A mí me gustaría complementar un poco lo que está señalando Pablo. Primero que todo, respecto de la suspensión de la relación laboral, tener súper claro que la relación laboral se puede suspender de mutuo acuerdo y si bien es efectivo que estamos frente a casos de fuerza mayor, en ciertos casos cuando las empresas han sido cerradas por razones de la autoridad y la dirección del trabajo ha señalado que esto puede ser fuerza mayor, es importante que esa suspensión se haga de mutuo acuerdo con un anexo, a menos que se apruebe una ley, que es la que está en el Congreso, que es la ley de la protección del empleo, que esta señala expresamente que se podrá suspender de pleno efecto la relación laboral y los trabajadores van a poder cobrar su seguro cesantía, pero esta ley todavía no ha sido aprobada, por tanto cualquier suspensión tiene que ser de mutuo acuerdo, eso primera cosa. Y respecto del caso fortuito o fuerza mayor,
Como bien dice Pablo, esta es una causal que sí se puede utilizar, creemos que sí estamos frente a un caso de fuerza mayor, sin embargo, la Dirección del Trabajo ha señalado expresamente que esta es una causal de uso muy restrictivo y si es que aplica la suspensión del contrato de trabajo, yo veo muy poco probable que un tribunal llegue a acoger un despido por caso fortuito o fuerza mayor. A ver, acá también en el webinar del día martes nos hizo una pregunta que creo que es atingente a esto y que vale la pena mencionar, que nos preguntaban, mira, yo tengo trabajadores que están constantemente trabajando en un mall y que dado que el mall está cerrado, esas personas las tengo sin trabajar, así que en ese caso la fuerza mayor me indica que no estoy obligado a remunerarlo y la respuesta era efectivamente. Pero guión seguido la persona nos manifestó qué pasa con las personas de apoyo que trabajan en la oficina central, que sí pueden ir a trabajar, pero que hoy día no tengo ninguna tarea que asignarles porque su trabajo consiste en supervisar a las personas de mall. Y en este caso la ley es bastante clara y dice que no puedes invocar fuerza mayor. ¿Por qué? Porque estas personas no se encuentran impedidas a realizar su trabajo. Aun cuando por las circunstancias actuales no tengan ningún tipo de tarea que realizar, no se puede invocar fuerza mayor a alguien que presta servicios de apoyo a los moles. Estoy revisando las preguntas. Creo que ya la mayoría han sido contestadas. Eh, a ver, acá sí Karen Miranda nos pregunta si el trabajador se niega a la suspensión laboral, sobre todo las pymes quedan sin opciones. En este caso, Karen, te quedan algunas opciones. Primero, esperar la nueva ley que se está tramitando en el Congreso y con la cual podrías efectivamente suspender la obligación de ir a trabajar de los trabajadores y por ende el pago de remuneraciones, siempre y cuando mantengas el pago de las leyes sociales y el diferencial que sea cubierto por el seguro de cesantía, pero esta ley recién está en el Congreso, no está vigente y por lo tanto no la puedes aplicar todavía. Las herramientas que te quedan hoy día son las siguientes. Es llegar a un acuerdo voluntario con el trabajador, que esto siempre que sea mutuo acuerdo es válido. Y segundo, que algunas empresas ya lo están haciendo, es el feriado legal completo de la empresa, que es decir, cerrar la empresa y otorgarle feriado legal a todos ellos. También es un mecanismo que algunas empresas están desarrollando hoy día. Aquí la salvedad es que tiene que ser la empresa completa, no puede ser un centro de costo o un grupo de personas dentro de la empresa. Eh, Lisette también nos pregunta, en el caso de un poco más detalle, las personas que trabajan en el mall. Lisette, en el caso de las personas del mall, este tema es sobre el cual existe más claridad, porque ya se han manifestado en distintas oportunidades las autoridades diciendo que en el caso de los malls sí se entiende por fuerza mayor y las personas que trabajan en el mall no están obligadas a ir a trabajar y por lo tanto tú no estás obligada a remunerarlas. No estás obligada, no es que si lo quieres hacer no lo hagas, no estás obligado. Ahora bien, las personas que trabajan fuera del mall en actividades de apoyo a estas personas, por ejemplo, un contador o un supervisor de estas personas, pero que su dirección es la oficina central de la empresa, en ese caso no aplica la fuerza mayor y esa persona sí debería seguir trabajando en la empresa. Eh, Tema contingente acá, Macarena Almarzo nos pregunta en el caso de las asesoras del hogar. Macarena, te contesto que en el caso de las asesoras del hogar existe todo un mecanismo distinto de trabajo y están sujetas a una ley distinta e incluso en este caso la ley estipula que la persona se va a encontrar o va a realizar sus labores siempre y cuando cuente con la confianza de su empleador. Por ende, en este caso tú igual la podrías desvincular a esta persona porque está sujeto a otro tipo de beneficios porque tiene un seguro de cesantía a todo evento a diferencia del resto de las personas. Por lo tanto, en este caso, más que obligar a fuerza mayor, basta decir que hoy día la persona ya no quiere que trabaje por un tema de confianza y con eso ya bastaría. A ver, Pedro pregunta por el feriado colectivo, si es que se puede aplicar en la empresa o establecimiento o en parte de ella y efectivamente no es necesario cerrar toda la empresa, podría aplicarse a un establecimiento en particular.
Pedro, para que quede claro, mientras el establecimiento sea una sucursal completa, por ejemplo, sí lo puedes aplicar. Lo que tú no puedes aplicar es decir, yo quiero que algunas personas dentro de esa sucursal estén obligadas a tomarse vacaciones y el resto no. Mientras sea la sucursal completa, no hay ningún problema. Ya. Eh, Nicole pregunta, la ley rige desde el 1 de abril. Nosotros como empresa desde abril o podemos pagarlo desde mayo. Uy, Nicole, no entiendo la pregunta. La ley de teletrabajo empieza a regir desde el 1 de abril y por tanto toda esta normativa y respecto de cómo se tiene que establecer el acuerdo, el contrato, etcétera, se tiene que empezar a cumplir a partir del 1 de abril. eh, Franco acá pregunta, si el empleador no otorga las herramientas para el teletrabajo, ¿este puede dar un bono por dejaste de herramientas? La verdad, Franco, todavía no existe ninguna circular de la Dirección del Trabajo estipulando este punto. ¿Por qué? Por cuanto la ley recién va a salir ahora y la Dirección del Trabajo no se ha pronunciado. Lo que dice la ley hasta el minuto es que es la empresa la que tiene que proveer los insumos. En ningún lado establece si es los insumos o una compensación en dinero equivalente a ellos. La verdad, no dice nada de eso. Simplemente dice que es la empresa tiene que otorgar los insumos y puede ser que en un futuro la Dirección del Trabajo emita una circular al respecto. Puede ser, pero todavía no existe nada al respecto. Jimena pregunta si el feriado colectivo se puede tomar si nunca se ha dado en forma colectiva. Respecto al feriado colectivo, es súper importante tener presente que es una facultad unilateral del empleador. Es el empleador quien decide cuándo otorgar el feriado colectivo y si es que quiere utilizar esta facultad, todos los trabajadores se tendrían que tomar su feriado individual. El feriado colectivo tiene que ser de por lo menos 15 días hábiles, por tanto, todo lo que dura el feriado. Y si un trabajador no tiene derecho a feriados, los debe anticipar. Janice acá nos pregunta si entrega un celular con gigas suficientes para que desde este el trabajador comparte internet a su computadora. ¿Se entiende por ley que le estoy proveyendo tanto internet como celular? A nuestro entender, Janice, sí, por lo que dice la ley es que tú tienes que entregar los insumos necesarios para desarrollar el trabajo. Si con el celular la persona puede compartir internet, no habría ningún problema. Así que esto sí se entendería que se está cubriendo. A ver, preguntan si la contingencia social continúa y muchos debemos seguir desde nuestras casas. Se nos tiene que realizar el anexo teletrabajo sí o sí. Sí, efectivamente, las empresas tienen 3 meses para poder regular toda esta situación y es importante que lo regulen de acuerdo a un anexo de contrato de trabajo. Estimados, dado que ya nos pasamos 4 minutos del webinar y siendo muy rigurosos con la hora, me gustaría dejar este webinar hasta acá. De todas maneras, comentarles que vamos a seguir realizando bastante webinar en esta modalidad durante los siguientes días, porque nos interesa ir compartiendo no solo herramientas, buenas prácticas y los cambios legales, sino que cualquier tipo de comentario que vaya saliendo se los vamos a ir avisando. Así que nuestra idea es mantenernos comunicados por esta vía y durante los próximos días vamos a seguir lanzando webinars relativos a la contingencia. Así que muchas gracias a todos por participar, muchas gracias Andrea por aclararnos todas las dudas y encantado de seguir en contacto. Gracias, chao.